La entrevista del día. Saludamos ya al vicepresidente, no es vicepresidente, bueno, al parlamentario andino, fue vicepresidente del Parlamento andino. Paul de Semblán está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, Paul? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Ramiro. Qué gusto estar nuevamente aquí en I-99. Un saludo a la cumpleañera y un especial saludo a todos quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación. ¿Cómo anda el Parlamento andino? Muy bien, trabajando. Hemos logrado realizar varias propuestas para la ciudadanía, como la Red Andina de Universidades Acreditadas con el aval de la Universidad Complutense de España. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es más o menos como el proyecto Erasmus que hay en Europa, y tiene la finalidad de producir mayor accesibilidad de los estudiantes a la universidad y la homologación de los títulos para que puedan trabajar en los diferentes países de la comunidad andina y después también en la comunidad europea. Como lo dije, esto tiene el aval de la Universidad Complutense para lograr tener los mayores estándares de calidad estudiantil. En ese sentido, por ejemplo, en carreras como medicina, no en leyes porque hay países que tienen diferentes normativas, pero en carreras como medicina los niveles de médicos son más generalizados, ¿no? Se ponen los mayores estándares y se logra de que estas universidades que son parte de la red tengan o estén avaladas por la Universidad Complutense, y que las personas que se gradúen de estas, que ya está, por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Estatal de Guayaquil, la Universidad Internacional, la Universidad UTPL de Loja, la Universidad Nacional de Loja, entre otras de las mejores universidades de Perú, de Colombia, de Chile, de Bolivia. Obtienen su título en una de estas universidades con el aval de la Complutense. Exactamente. Y con eso, con ese título que ya es parte de la red, pueden trabajar en cualquiera de los países de la región. Sin necesidad de homologar el tema, el título. Exactamente. O sea, se gradúa alguien aquí en el Ecuador y puede ir a Chile tranquilamente. Exactamente. Ya hemos hablado inclusive con los diferentes organismos como el CENESID aquí en el Ecuador, que están muy interesados. Ese es el tema, el CENESID, porque aquí vea, mi querido Paul, el CENESID es un ente burocrático. Así es. Y le voy a decir una palabra muy fea, pero jode. Está bien. Joden. Ahora, si usted tiene una universidad... Lo digo porque conozco, soy catedrático. Tiene una universidad como la Central, que está avalada por el CENESID, ¿cierto? Ya. Y la Universidad Central es parte de la red, y una persona se gradúa de una universidad de Perú, ya, pero tiene el aval de la Universidad Central, está avalada por el CENESID también. Pero es que... Claro, porque tiene una universidad que avala. Es que sabemos que es así, pero al momento de... vienen las trabas. Por eso desde el Parlamento andino estamos trabajando también con los diferentes organismos de los países para que no existan estas trabas, porque lo que queremos es que exista un intercambio estudiantil, este turismo estudiantil que hay en todas las partes, que sea fluido, que genere, porque esto también mejora la economía. Imagínense personas que van a venir a estudiar acá y otras personas que van a tener la oportunidad, a veces que no hay acá en el Ecuador, de estudiar en otras partes de la región y de Europa también. Ahora, todo esto ya está implementado. Ya está implementado y está en marcha. Va a haber una revista indexada, inclusive digital, para que todos los estudios sean presentados en la misma y sea gratuita, además, entre otros objetivos que tenemos y que están en marcha, ¿no? Ya estuvimos en Cundinamarca, fue la inauguración, estuvimos ahora también en Manizales, ya con las diferentes universidades que estuvieron presentes y dando marcha a este proyecto. Recuerde usted que el Parlamento andino fue el que creó la Universidad Andina Simón Bolívar. Correcto. Que está en Quito, y donde se han graduado grandes profesionales. Y otro de los trabajos que también hemos realizado es de la Red Andina de Autoridades Territoriales. Sabemos que los prefectos, los alcaldes, son los que ejecutan las obras que son tangibles para la ciudadanía. Claro. Es importantísimo su trabajo, y yo creo que todos los presidentes y las autoridades máximas tienen que trabajar de la mano para lograr dar efectos a las obras y que éstas sean realizadas. En ese sentido, lo que queremos es que exista esta mancomunidad de autoridades territoriales para que logren transferir los conocimientos, sus experiencias. Por ejemplo, le estaba comentando antes de que estuve en Manizales hace unos 2 meses y me llevaron a la industria licorera de Manizales. Industria licorera de Manizales. 1,5 millones de barriles de ron, aguardiente. ¿Usted puede creer que importan desde Colombia el alcohol de Ecuador? O sea, nosotros le damos el alcohol. Exacto, y ellos hacen el proceso y lo exportan. Un proceso, pero de calidad, ¿no? Claro. Tiene una empresa con un directorio, todo constituido, institucionalizada, fuerte. Son la tercera exportadora de licor de ron del mundo. Increíble. Imagínese usted que es de empresa pública.
Vean, ni me y haga que los hablar de- recursos sirven para educación y para salud. Imagínese usted que tiene la empresa pública de Medellín, que tiene inversiones en hidroeléctricas y en generación de energía en 19 países del mundo. Medellín. Y a veces, en Medellín, claro, la empresa pública de Medellín es una de las más Increíble, conocidas. ¿no? Incluso es la que maneja el metro y está también en el metro, De Quito. participando en el metro de Quito. Es decir, que es una empresa consolidada que ha tenido una experiencia que le ha permitido generar réditos para la ciudadanía. Y a veces nos quieren convencer de que las empresas públicas son sinónimo de corrupción. No, no es así. Hay casos exitosos de empresas públicas que brindan servicios a la ciudadanía eficientes y al mismo tiempo generan réditos para invertir en educación y en salud. Y de alguna u otra manera, lo que busca el Parlamento andino es, yo creo, y corríjame si me equivoco, Paul, pero es volver a retomar esa unión que había antes con la famosa comunidad andina o con el Parlamento andino que se llamaba, pero retomar esa unión que permita, como en el caso de áreas educativas, el de medicina, por ejemplo, estas situaciones que vayan homologándose, pero para eso existe la comunidad, debe existir. Mire, voy a dar una explicación breve de lo que Por es el favor. Parlamento andino, porque a veces la gente desconoce. El Parlamento ¿Cómo se andino, come? Exactamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países de la Comunidad Europea, Ujú. viendo que las guerras se daban por temas limítrofes y económicos, más que nada por el acero y el carbón, Claro. constituyen la Comunidad Andina, ¿no? Perdón, la Comunidad Europea. Ya. ¿Para qué? Para hacerle frente a otros organismos y regiones y subregiones. En este caso podemos ver que Estados Unidos de Norteamérica, son varios estados que se unieron, ¿no? Unión Soviética y China. Se crea la Comunidad Europea como un supraestado, ¿no? Al primero como una unidad económica y después fue creciendo para fortalecer ya la integración entre los países de la Comunidad Europea. ¿Y qué tiene un supraestado? ¿Qué es un estado? ¿No? Tiene tres funciones principales: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Menos el Ecuador. No, y nosotros, a la par, y tengo el agrado de ser un parlamentario electo por la Izquierda Democrática, y donde Rodrigo Borja, expresidente, fue uno de los signatarios del Acuerdo de Cartagena, de la creación de la Comunidad Andina, ahora Sistema Andino de Integración después del Protocolo de Trujillo. Y que también es uno de los organismos de integración más parecidos a la Comunidad Europea, donde tenemos las tres funciones. Tenemos el Parlamento Andino, que es el órgano deliberante y de control, y que su principal función es la integración regional, que tiene su sede en Bogotá. Está el Tribunal Andino de Justicia, que tiene su sede en Quito y que dirime controversias respecto de toda la normativa comunitaria, más que nada en temas de propiedad intelectual, entre otras. Tiene competencia de arbitraje y mediación, pero no está reglamentada, es decir, que no puede funcionar, porque no se ha reglamentado aún. Y tenemos el órgano ejecutivo, que son los presidentes pro tempore y la Secretaría de la CAN, que está en Lima, ¿no es cierto? Y entre otros organismos, como por ejemplo la CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, uno de los bancos más sólidos de la región, que hace créditos a los países en diferentes temas y ayuda a salir muchas veces de la crisis. En la pandemia le entregó créditos al Ecuador para poder comprar las medicinas, etcétera, etcétera. En ese sentido, tenemos uno de los organismos más consolidados. Ahora se está haciendo la reingeniería del SAI. Y precisamente en ese sentido creamos la Comisión de Fiscalización y Control del Parlamento Andino, porque una de las funciones que tienen los parlamentos, además de crear normas, es la de fiscalizar. Fiscalizar para ver qué están haciendo los otros organismos del sistema y cómo podemos engranar de mejor manera para poder dar mejores frutos a esta tan anhelada integración. Que le faltan algunas cosas para lograr lo que, por ejemplo, tiene Europa. Por ejemplo, tener una moneda única, importantísimo. Tener un banco central, que podría ser la CAF, para que dicte la política monetaria y fiscal y para que no haya, por ejemplo, estos gobernantes que devalúan la moneda y que nos meten en problemas. Podríamos ser potencia donde nosotros logramos esa plena integración, pero a veces los egos y la falta de voluntad política y madurez política no logran que se desarrolle. Eso lo vengo escuchando hace 30 años. Así es, lastimosamente en que nuestra créanme, región tenemos ese problema. Yo no me voy a cansar cada vez que me encuentro con invitados como usted de hablar de hace 30 años, preguntarle lo mismo que le pregunto hoy en día. Y resulta que lo que usted señala lo he escuchado años de años. Y hasta la fecha se logra el objetivo, por decisiones políticas y no de comunidad como debe ser la comunidad andina. Y ahí está el problema de por qué no hay esa integración y por qué cada uno quiere andar por separado, pese a que cuando me interesa, ahí sí es la comunidad andina. Me refiero a nivel gubernamental. Entonces la tarea del Parlamento andino debe ser esa, buscar esa
consolidación definitiva, que no sea que, es que está el presidente A y entonces como no se traga con el presidente B, entonces y comienzan a desequilibrar. No debe de ser así. Imagínese. Ese es el problema. No, terrible, porque hay cosas que son muy beneficiosas. Por Para ejemplo, la región como el roaming tal. gratuito. Mire usted, usted tiene su plan de telefonía aquí en el Ecuador, viaja a Colombia y ya no necesita pagar roaming o comprar un chip allá. Simplemente usted se traslada a Colombia y ya puede usar sus mismos datos sin pagar. Hoy en día. Hoy en día. Sí. Ese es uno de los beneficios. Como tiene como 2 o 3 años. Sí. Y, por ejemplo, la ciudadanía andina, usted va con su cédula, no necesita el pasaporte para viajar a ninguno de los países. En Europa, mire usted viaja a Europa, ni siquiera los diplomáticos son tan bien recibidos como el ciudadano europeo en cualquiera de los países de la Comunidad Europea. Pasan de una, si usted es europeo. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese empoderamiento de lo que tenemos. Somos una región tan rica, tenemos todos los recursos, y no me refiero solo a petróleo, oro, cobre y tantas cosas, litio, de tantas cosas, sino que somos potencia turística. Sin duda. ¿Ya? Sin duda. Tenemos Bueno. los mejores, selva, Amazonía, costa, sierra, islas, de todo tenemos, y podríamos, unidos, ser una gran potencia. Permítame saludarlo a Mauricio Salén, que ya se integra con nosotros al panel. Mauricio, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás? Mauricio, buen día, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo vas? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Ramiro, por favor. Paul, yo voy a hacer un punto de inflexión porque yo creo que la calentura no está en la sábana. Siguiendo el ejemplo de Europa, que usted bien lo cita, de la Comunidad Económica Europea, que fue la de la posguerra, nuestra región tiene un grave problema, y es gravísimo problema, que es la comunicación terrestre y los cielos abiertos. En nuestra comunidad, pasar de una frontera a otra es toda una joda. No podían pasar buses o camiones con carga de la frontera de Colombia, Ecuador y viceversa. Entonces, cuando usted tiene esas trabas en el camino, que en la frontera tiene que hacer colas inmensas para transitar, que yo sé que no necesita pasaporte, solo la cédula, pero la traba está ahí, ¿ya? Entonces, hay que solucionar ese tema. ¿Por qué se lo digo? Porque la presión de los pueblos, cuando hay una muy buena comunicación entre colombianos, ecuatorianos, peruanos, o sea, todo eso, ya provoca todo lo que usted está diciendo. Entonces, ¿cómo llegar? No sé, y esta es la pregunta, desde el Parlamento andino a provocar que esta comunicación de vías sea expedita y que por lo menos, y Mauricio no me va a dejar mentir, la red ferroviaria que tiene Europa es increíble. Entonces, si tuviéramos eso, vea, la presión de los pueblos hace que todo lo que estamos hablando y de lo cual Javier, yo, Mauricio, ustedes se quejan, se provocara sin ningún problema. Así es, tiene toda la razón, Ramiro. Imagínese usted que en Europa tienen cuántos idiomas y sin embargo lograron la integración. Nosotros de aquí manejamos el español todos los países, un solo idioma. Y así no nos ponemos de acuerdo por diferencias políticos, por egos o por intereses económicos también a veces de las grandes transnacionales, de empresas aéreas o terrestres. Fíjese usted que... Cielos abiertos, mi querido Vale. Paul. Usted vuela de Madrid a París por 60 euros y va y viene el mismo día, se le da la gana. Estamos trabajando en eso, son tarifas... Y aquí low no cost. hay como ir de Guayaquil a Medellín en un vuelo directo. No, ya no hay cómo. Había, pero ya no hay. Ya se fue hace 6 meses. No, hace más porque yo he querido ir y he buscado. Y para irme a Medellín tengo que ir Guayaquil, Bogotá, Medellín, o Guayaquil, Panamá, Medellín. No me jodas. Hace 6 meses estaba Wingo, ya se fue, teníamos pasajes por $150, no sé por qué se fue. Teníamos EQR, Sonó empresa canción. nacional, ya se ¿Por fue. qué? Y nos quebraron TAME, una empresa que la quebraron. Pero la quebraron los mismos burócratas. La quebraron ¿no? a propósito para beneficiar a las aerolíneas que están ahora, y nos tenemos vuelos de Quito a Guayaquil por a veces $300, $400, $500. Ya ni siquiera el café le sirven. A partir de la silla 10 ya ni siquiera puedes reclinar el asiento, y cada vez tenemos menos servicios y nos cobran más. Entonces, ya pasa por voluntad política, pasa por una estrategia, para una planificación, y más que nada por políticas de Estado y no de gobierno.
estábamos hablando con el ex gerente de la CAF, y hablaba de un mal que tiene la región y de los gobernantes de la región, que es el refundacionalismo crónico recurrente. Es decir, viene un gobierno y viene a refundar la patria, a borrón y cuenta nueva de todo lo que hizo el anterior, así sea bueno, chao, porque lo hizo el anterior y ahora vamos a hacer de nuevo todo. Y así nunca vamos a avanzar. Tenemos que tener políticas de estados y mirar un país y una región 20, 30 años con políticas de transportes. Estuvimos en la frontera norte con la DIAN y también con la aduana del Ecuador, porque hay autos retenidos de lado y lado. Y se viven peleando por temas de... Se ponen el pie mutuamente. Mutuamente. Me hiciste esto, yo te hago esto. Le retuviste estos camiones, yo te retengo estos camiones. Y llegamos a un acuerdo para que ciertos camiones sean devueltos. Había gente que, por ejemplo, llevaba papa. Porque ahí tienen, son comunidades que son familias. Imagínese usted, hay familias que están de un lado de la frontera y otras que están del otro lado. Y hay camiones que, por ejemplo, llevan papa y la papa no fue declarada. Se le llevan el camión y más le cuesta sacar el camión que recuperarlo. Entonces, logramos ya con estas autoridades ayudar a algunos de los transportistas. Antes de darle paso a Mauricio, déjame ponerle un toque de humor un día. Había un tipo que cruzaba todos los días la frontera Guayaquil, mejor dicho, Ecuador-Colombia, en bicicleta. Y el guardia aduanero lo veía todos los días. Hasta que un día le dice, esta es mi última vez que cruzo. Le digo, yo sé que tú estás contrabandeando algo. Ahora que es tu último día, dime por favor qué estás contrabandeando. Y el regreso le cuenta, ¿sabes lo que he contrabandeado durante 30 años? Bicicletas. Mauricio, dale usted con la pregunta. Gracias, buenos días a todos, Paul, qué gusto poder tenerte por aquí. Y bueno, yo solamente hacer una corrección en cuanto a, o corrección no, una digresión en cuanto al tema del idioma. Sí, efectivamente tenemos el mismo idioma, pero a veces el idioma no está en lo que se parla, sino en lo que se piensa, y ahí viene el problema. Ahí sí creo que tenemos una enorme diferencia con Europa. Pero en todo caso, un poco para que quienes nos escuchan puedan entender cuál es el poder de su voto en el momento en que eligen un parlamentario andino. Más allá de evaluar, más allá de supervisar, más allá de exhortar a ciertos gobiernos cuando son temas que le interesan a la región como tal, ¿cuál es el real rol, cuál es el desafío que tiene el Parlamento andino para que las decisiones que se toman en él lleguen a calar en los gobiernos que corresponden? Porque el día de hoy me da la impresión como ciudadano que uno va cada 4 años a las elecciones a votar por un parlamentario andino y lo que está eligiendo, digo con todo respeto y absoluta objetividad, uno está votando por un diplomático al final del día, que va a hacer una representación del país en ciertas proporciones de acuerdo a la cantidad de votos que adquiere, pero que allí llega realmente el poder, porque hay gente muy valiosa, como es tu caso y el caso de muchos otros parlamentarios andinos, que su aporte puede ser mucho más allá del que realmente puede llegar a ser por esa sordera que los gobiernos, o que en este caso al que nos corresponde a nosotros, pudiese tener en función de una vinculación de esas decisiones a las políticas públicas que debe un gobierno tener. Más allá del voto que el ciudadano da, ¿qué puede esperar del Parlamento andino y qué se puede hacer mejor? De hecho, no te equivocas, porque nuestro rol es, nosotros manejamos la diplomacia parlamentaria por nuestro rol supranacional. Y si bien es cierto, nosotros ahora nuestras normas, las normas que nosotros creamos, no son de aplicación directa. Recordemos que hasta el año 98 el Parlamento Europeo también tenía la misma situación. A través después del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ya tiene vinculatoriedad de sus normas y tiene una especie de colegislación con la Comisión Europea. Eso es lo que nosotros estamos trabajando para que se haga la reingeniería del SAI y también otros cambios de, por ejemplo, el Tribunal Andino de Justicia, que como lo dije, tiene competencia de arbitraje y mediación, pero no está reglamentada. Ahora se está haciendo una nueva reingeniería para lograr ese efecto. Ahora, en esta diplomacia parlamentaria nosotros, ¿qué trabajamos? Por ejemplo, somos parte del Foro Europeo Latinoamericano Eurolat, que se reúne 2 veces por año. La vez pasada estuvimos tratando con mis compañeros lo de la eliminación de la visa Schengen para el Ecuador, que ya está a punto de darse, sí, pero por problemas de corrupción de otros países, pero que estábamos en el grupo, lamentablemente no se pudo dar. Eso nos ha permitido también estar en foros. Estuve invitado en un foro en Qatar sobre crimen organizado y terrorismo,
con todos los países, con todos los parlamentos supranacionales, Parlacén, el Commonwealth, el Parlamento Africano, entre otros. Y, por ejemplo, estuve reunido con parlamentarios árabes y tuve la oportunidad de discutir con ellos algunos temas y me preguntan, me dicen, ¿por qué el Ecuador es pobre si es un país petrolero? Me dicen, ¿ustedes tienen una refinería, ustedes producen los derivados? Y yo le digo, no, pues así tenemos, pero lamentablemente no cubrimos ni siquiera con la demanda interna. Y Bajo tierra tenemos una refinería. No, se agarran así la cabeza y me dicen, ¿cómo puede ser? Y después, haciendo un estudio ya personal, veo que entre lo que nosotros exportamos de petróleo y lo que importamos de derivados de petróleo, a veces salimos en pérdida. Entonces, ¿cuál es el negocio? Es como que yo tenga cacao, exporto cacao e importo todo el chocolate. ¿Cuál es el negocio? No hay negocio. Entonces, la otra vez me sorprendí que el Ministerio de Economía diga que no es importante tener una refinería. Es importantísimo. Yo no sé por qué durante tanto tiempo, todos estos años, no hemos hecho un ejercicio para potenciar de manera adecuada, por lo menos la refinería que sí está trabajando, que es la de Esmeraldas, para por lo menos abastecer con la demanda interna y no tener que estar importando los derivados del petróleo. Ahora nos quieren subir la gasolina, lo cual yo estoy de acuerdo en que se suba, pero de manera con un estudio previo para focalizar adecuadamente sin perjudicar a las grandes mayorías del Ecuador. De acuerdo. ¿No? Pero también se cobran los evasores, pero que también se haga un ejercicio para la eficiencia tributaria. Y en este sentido yo hago otro ejercicio y otro razonamiento. Si vamos a poner los precios estándares a nivel mundial, el octanaje de nuestra gasolina es pésimo. Entonces, costo-beneficio, pago la gasolina a precios internacionales, pero me dan una gasolina pésima y mi auto se daña. Claro. Por favor, entonces la gente está cansada de lo mismo. Siempre tenemos que pagar los platos rotos, pero y además nos da un pésimo servicio. Vamos, las carreteras, por ejemplo, dijeron que el 15% iba a servir para la seguridad, para obras. Vemos las carreteras, el otro día vine de Riobamba por Payatanga y eso parece la luna. O sea, de cosas serias. Es lleno de cráteres, los carros se dañan y encima hay radares que son para mí una extorsión directa al pueblo, que no son aplicados o utilizados con estudios técnicos adecuados para decir, bueno, aquí se necesita un radar para concientizar, no para sacarle plata al ciudadano. Y no tienen ni siquiera señalización. Vimos que el alcalde de Cuenca dijo chau radares, la alcaldesa de Ambato dijo chau de radares y además dijo que la empresa que ponía los radares se llevaba el 60%. Porque son ellos mismos los que regulan. Exacto, son los que regulan, claro, ponen los radares de embajada, ¿para qué? Para que cuando va en bajada suba 1, 2, ¡pac! Ya, la multa. Pero lo ven como un beneficio económico para ellos y no para beneficiar a la ciudadanía. Es un negocio para extorsionar. Un negocio redondo para extorsionar a todos los transeúntes. Y claro, yo paso recorriendo el Ecuador y digo, a veces veo agentes de tránsito parados en las esquinas y veo un carro que pasa con todos los vidrios polarizados sin placas y no veo que pasa nada. Y a veces veo un carro de gente humilde, que a lo mejor le falla algo, y ahí sí están primeritos, ¿no? En el país hay que hacer una auditoría generalizada a todas las instituciones, ver lo que sirve y lo que no sirve. Lo que sirve, mantenerlo, y lo que no sirve, desecharlo. Clarísimo. Por mi parte, yo quiero solamente, dentro de lo que he podido ver, Paul, el caso de la parlamentaria Reyes, el caso tuyo, son personas muy activas, realmente sí hay una buena representación del país, pero creo que le hace falta más al Parlamento andino como cuerpo colegiado para que sus decisiones sean un poco más vinculantes, porque creo que hay gente muy capaz, muy positiva, que definitivamente le puede dar a los países de la comunidad, le puede hacer un aporte mucho mayor al que realmente está haciendo. Así es, Mauricio. Para terminar, quería para complementar lo que es el Parlamento andino. Los parlamentos, las asambleas, los congresos nacionales se encargan de elegir, los ciudadanos elegimos diputados y congresistas para que nos resuelvan los problemas locales de las diferentes circunscripciones del país, ¿no es cierto? De la misma manera, y ahora en un mundo globalizado, cada vez más chico, el futuro es de los parlamentos supranacionales. Ahora vemos problemas que traspasan las fronteras. Migración, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas. Y esos problemas tienen que ser abordados de manera regional y tienen que estar
estos parlamentos tienen que trabajar Estar atados a la atados realidad. para solventar estas Y problemáticas. sobre todo cuando en esta región se mueve una cantidad impresionante de droga, pues. Droga, armas, tráfico Casi es de el principal personas, producto de grupos exportación de la irregulares, región. que la, se mueven la de un lado a minería otro. ilegal, la tala indiscriminada de árboles, el tráfico de todo lo que es los productos madereros, tantas cosas que tienen que ser solventadas por los parlamentos supranacionales. Ahí está la verdadera importancia de un parlamento andino, de un parlamento supranacional, en caso del Parlacén en Centroamérica, el Parlasur en el Mercosur. Entonces, tenemos que trabajar de esa manera. ¿Cómo está el tema, a propósito, en el Parlamento andino, conociendo cada una de las situaciones de los países que le integran, con el medio ambiente? Bueno, nosotros desde el inicio de mi gestión, yo soy parte de la Comisión de Seguridad y Desarrollo Sostenible y Sustentable. Me reuní con el embajador de la Comunidad Europea a inicios de mi gestión y él me estaba comentando de que Europa creó el Pacto Verde Europeo en relación al Pacto Verde Global. Y yo dije, bueno, y me explicó que, por ejemplo, tienen varios ejes, entre ellos que vuelvan a sembrar árboles frutales en las ciudades para que vuelvan las abejas y se polinice las diferentes especies que se han ido de las ciudades, etcétera, etcétera. Y entre otros, que no van a permitir que ingresen a la Comunidad Europea productos que tengan pesticidas y fungicidas. Y en ese sentido dije, bueno, la comunidad andina tiene que tener su pacto, y creamos el Pacto Andino para la Defensa de la Naturaleza, que tiene varios ejes, y que me ha permitido estar en varias luchas y causas con los grupos ambientales. Por ejemplo, en el río Napo, con la minería ilegal y las 160 máquinas retroexcavadoras que se descubrieron ahí, de las 500 que habían, porque ahí, valga decirlo, hay gente del ejército, de la policía, políticos, todos están metidos ahí. Hoy por hoy hay 500 máquinas más ahí. Y Sí, ya como en Ponce Enríquez, como en Bellarrica, como en El Oro también. Utilizan el mercurio, que es el material más dañino para la salud humana y acaba con toda especie de vida, vegetal, animal, bacterial, Ríos todo contaminado. Nosotros, la mayor riqueza que tiene el Ecuador son sus afluentes hídricas. Ese es el futuro del mundo, el agua. Y nosotros tratamos nuestras afluentes hídricas, nuestros ríos, como las cloacas de las ciudades. No hay plantas de tratamiento de agua residual ni servidas. Yo le pregunto, le hago un ejercicio. ¿Ustedes saben cuánto nos generan las Islas Galápagos de los ecuatorianos? Yo siempre pregunto eso. ¿Saben cuánto nos generan? ¿Saben que cada persona que ingresa tiene que pagar ahora 200, antes $100? Que hay hoteles que van donde gente que viene de otros países, millonarios... Todo eso se queda allá. Espérese, pagan $1,000, $2,000, $3,000 por noche. Y usted puede creer que las Islas Galápagos no existen plantas de tratamiento de aguas residuales y servidas, y que todo se va al mar. Y que la empresa que lleva los insumos, los 5,000 toneladas ¿De qué insumos, región están administrando ahí? por favor, acá hace falta, como le digo, amor por el país, patriotismo, porque el Ecuador es un país rico. Que esté pobre por las malas administraciones y porque se han robado toda la plata es diferente. Muy bien. El embajador Leslie Alexander, en alguna entrevista a Vistazo, dijo: el Ecuador es un país rico, pobremente administrado. Tal cual. Es verdad. Escrito Y es así, perfecto. Tal cual. Así es. Tal Muchas gracias. No, Gracias, gracias a Paula. ustedes, siempre un honor Buena estar mañana. aquí. Para mí una alegría compartir con Javier, que fue uno de los primeros que me Solo con entrevistó. Javier, sí. Ramiro, por Sí, favor, sí, un gusto conocerte. Lo que pasa es que Y cuando- espero aquí lo que pasa es que también cuando con Paul- Miguel también hemos tenido algunas Con charlas, Mauricio. con Mauricio, perdón. Cuando Hemos tenido Paul algunas entró, charlas. comenzamos recién a darlo a conocer, Sí, así sí, como sí. con usted. Así ¿se es. acuerda? Usted me descubrió. Cuando ya. empecé Sí, que Usted Paul, hizo pero campaña Paul con- siempre me es- descubrieron. siempre Qué talento, es- ¿no? Sí, mira dónde está. Mauricio, Javier y Ramiro, un gusto compartir con Gracias, ustedes. Paul. Feliz Un cumpleaños abrazo. a tu hija nuevamente. Chévere. Les pido gracias a la ciudadanía por Un abrazo. escuchar. Gracias. Vamos a abrir el espacio. Sí. A las menciones. Pensé que se están despidiendo. Así como Bolívar y San Martín en las cámaras. Ustedes no se ya, pues. Listo, ahora